Un hombre adinerado abre la puerta de su residencia esperando la tranquilidad habitual de su lujosa vida, pero lo que encuentra al cruzar el umbral le roba el aliento por completo. Su propio hijo, con el rostro bañado en lágrimas, busca desesperadamente entre los desperdicios. Lo que el padre descubre detrás de esta dolorosa escena es una verdad oculta que transformará su existencia para siempre, revelando que el éxito financiero no siempre protege lo que más amamos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El golpe seco de la puerta de entrada retumbó por toda la mansión, pero nadie acudió a recibirlo. Rodrigo dejó su juego de llaves sobre la consola de mármol, con el gesto agotado de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Caminó hacia el área de la cocina, convencido de que encontraría la misma rutina silenciosa de todos los días. Silencio absoluto. Se escuchaba un televisor encendido muy a lo lejos, quizás su hijo jugando, pero lo que sus ojos vieron al abrir la puerta de la cocina lo atravesó como una estaca afilada. Su pequeño estaba arrodillado frente al cubo de basura, con sus manitas sumergidas entre papeles sucios y desperdicios, buscando desesperadamente algo que pudiera llevarse a la boca. Por un segundo, Rodrigo pensó que estaba atrapado en una pesadilla. Parpadeó con fuerza, cerrando y abriendo los ojos como si su mente le estuviera jugando una broma macabra. Pero la realidad seguía allí, cruda y expuesta. Su hijo tenía lágrimas surcando sus mejillas, el rostro manchado, y en su mano apretada sostenía un trozo de pan viejo que había rescatado del fondo del contenedor. El contraste era simplemente insoportable. Una cocina de vanguardia, impoluta, llena de electrodomésticos de última generación, y un niño hambriento, escarbando como si la abundancia que lo rodeaba fuera invisible o inalcanzable. Rodrigo se quedó petrificado. Su corazón comenzó a latir con tal violencia que sentía que le iba a fracturar el pecho. Cada vez que inhalaba era un recordatorio tortuoso de lo que estaba presenciando. No era una escena en la calle, no era un niño desconocido en un barrio pobre. Era su propia sangre, en su propia casa, forzado a buscar alimento entre los desechos. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. El mundo exterior podía envidiar su éxito empresarial, sus lujos desmedidos, su influencia. Pero allí, parado frente a su hijo, todo eso no tenía valor alguno. El silencio sepulcral de esa cocina gritaba verdades que lo dejaban sin oxígeno. El niño estaba tan enfocado en su tarea que no notó la presencia de su padre. Apartaba cáscaras, envoltorios plásticos y restos de comida con una torpeza que partía el alma. Rodrigo intentó hablar, pero la voz se le quebró antes de poder emitir sonido. Avanzó un paso, luego otro, sintiendo que cada movimiento pesaba toneladas. La inocencia de aquella imagen lo desarmaba por completo. Un niño demasiado pequeño para alcanzar el refrigerador, demasiado inocente para saber usar la estufa, reducido a buscar entre las sobras lo que debería recibir con amor y cuidado. «Hijo, ¿qué estás haciendo?», logró murmurar con la garganta árida. El sonido de su voz sacudió al pequeño. El niño giró el cuerpo de golpe, sobresaltado, aferrando todavía el pan duro en sus manos temblorosas. Sus ojitos, inundados de miedo y vergüenza, se clavaron en los de su padre. Esa mirada fue como ver un espejo destrozado. Reflejaba hambre, una soledad profunda y un abandono total. Rodrigo sintió un nudo en la garganta de tal magnitud que apenas lograba respirar. Era como si el tiempo se hubiese congelado en esa cocina, atrapándolo en una verdad que ya era imposible de ignorar. El pequeño bajó la cabeza y entre sollozos
murmuró con una voz casi inaudible. «Papá, tengo hambre. Nadie me dio de comer». Esas palabras lo atravesaron como lanzas. Cada sílaba fue un golpe directo a su alma. Rodrigo apretó los puños sin ser consciente de ello, preguntándose cómo era posible, cómo había permitido que una atrocidad así ocurriera bajo su propio techo. De nada servían las cuentas bancarias rebosantes ni las colecciones de relojes exclusivos. Todo se volvía inútil frente al hambre de un niño que no debería conocer la desesperación. Rodrigo cayó de rodillas de inmediato. Lo envolvió en un abrazo fuerte, como si quisiera fusionarse con él. Sintió el cuerpecito frágil temblando contra su pecho y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. El niño no soltaba el pan duro. Lo protegía como si fuera el tesoro más grande. «Perdóname, hijo», quiso articular, pero las palabras se quedaron atrapadas. El silencio se volvió asfixiante. El contraste entre sus brazos fuertes de empresario exitoso y la fragilidad de ese pequeño ser lo aplastaba por dentro. Sentía que era el fracaso más grande de su existencia. Mientras lo sostenía, Rodrigo notó cómo el niño lo miraba con desesperación, como si hubiera encontrado por fin un refugio seguro. Pero en sus labios pequeños todavía quedaba una frase que lo golpearía con más fuerza aún. «Es que, cuando tú no estás, ella no me da nada». La inocencia con la que pronunció aquello fue devastadora. No había rencor en su voz, no había manipulación, solo la verdad desnuda de un niño que sufría en silencio. Esa confesión encendió un fuego en el pecho de Rodrigo, una mezcla volcánica de furia, dolor y culpa. El padre apretó la mandíbula hasta que le dolió. Su mente se inundó de recuerdos. Cada día que había salido temprano a la oficina, cada noche que había regresado tarde, confiando ciegamente en que alguien más suplía su lugar con cariño. Nunca cuestionó nada, nunca observó los detalles. Y ahora la verdad estaba allí, frente a él, tan brutal que no dejaba espacio para la duda. La mujer en la que había depositado su confianza le estaba fallando al pequeño, y él, con su constante ausencia, había permitido que eso sucediera. No sabía si gritar de rabia, llorar desconsoladamente o simplemente desplomarse en el suelo frío. El niño seguía sollozando, repitiendo entre lágrimas: «Ella nunca me da nada». Rodrigo lo sostuvo con más fuerza, como si con ese abrazo pudiera borrar la herida emocional, pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra era una puñalada de realidad. El eco de la casa vacía lo rodeaba, amplificando la confesión inocente de su hijo. La sangre le hervía en las venas. La traición no era solo de ella. Él mismo se había traicionado al creer que el dinero podía reemplazar su presencia, y ahora entendía el precio terrible de ese error. Los ojos de Rodrigo ardían, levantó la vista y todo lo que lo rodeaba perdió sentido. Los adornos costosos, las paredes inmaculadas, la cocina brillante, todo eso se convirtió en testigos inútiles de un dolor que ningún lujo podía ocultar. El niño en sus brazos era lo único que importaba, y ese niño había sido forzado a hurgar en la basura para sobrevivir. El peso de esa imagen lo aplastaba, pero también encendía algo dentro de él. Una fuerza dormida estaba despertando, y esa fuerza exigía una sola cosa: enfrentarse a la verdad. Cada respiración era un latido de furia contenida. Rodrigo sabía que no podía quedarse arrodillado en esa cocina eternamente. Tenía que levantarse, tenía que actuar. Su hijo lo necesitaba más que nunca. Se incorporó lentamente, sosteniendo al niño con firmeza, y comenzó a caminar por la casa. El sonido de sus pasos era distinto ahora, más firme, más decidido. La rabia lo empujaba hacia adelante. La confianza rota lo llenaba de interrogantes y había una respuesta que solo una persona podía darle.
El niño, con los ojos hinchados por el llanto, se aferraba al cuello de su padre con desesperación. Su respiración era agitada, pero en esa fragilidad había una valentía que conmovía hasta las lágrimas. Rodrigo le acariciaba la espalda intentando calmarlo, mientras por dentro sentía que cada rincón de la mansión se volvía un recordatorio de su negligencia. No era solo el hambre física lo que dolía, era el abandono disfrazado de rutina doméstica. Y la mujer que debía cuidarlo era la pieza central de esa traición silenciosa. Rodrigo cruzó el pasillo con la mandíbula tensa. Cada obra de arte en la pared, cada mueble de diseñador, le recordaba que había trabajado toda su vida para construir una mentira. El verdadero éxito no estaba en esos objetos, estaba en lo que llevaba en brazos, llorando y temblando, y él lo había descuidado. La furia lo impulsaba, pero la culpa lo desgarraba. Sin embargo, ya no había espacio para dudas. Había llegado la hora de buscar respuestas, aunque dolieran más que la herida que ya estaba abierta. El eco de sus pasos lo guió hasta la sala principal. Allí estaba ella, recostada cómodamente en el sofá, con el celular en la mano, como si nada ocurriera en el mundo. Esa imagen de despreocupación contrastaba violentamente con el niño llorando en sus brazos, y Rodrigo entendió que la escena que había presenciado en la cocina era apenas la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. Se quedó de pie frente a la mujer, con el niño temblando contra su pecho. El eco de la confesión aún resonaba en su cabeza. Cuando tú no estás, ella nunca me da nada. Era una frase simple, inocente, pero cargada de un peso insoportable. El corazón del empresario se oprimía como si una mano gigante lo estrujara. No era una suposición, no era un malentendido, era la voz de su hijo. La voz que jamás debería haber tenido que pronunciar algo así dentro de la seguridad de su propio hogar. El silencio en la sala se volvió denso, casi irrespirable. La mujer lo miró con frialdad, como si su interrupción fuera un simple detalle molesto. Rodrigo, en cambio, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había construido, cada sacrificio, cada noche de desvelo en oficinas frías, ahora parecía desmoronarse frente a esa revelación. ¿De qué servían las cuentas llenas, los autos deportivos, las casas elegantes, si su hijo lloraba de hambre dentro de las 4 paredes que él mismo llamaba hogar? Las lágrimas del niño seguían mojando la camisa de Rodrigo. Cada sollozo era un martillazo en su conciencia. Se dio cuenta de que había delegado su mayor tesoro en manos equivocadas. Había confiado ciegamente en quien no lo merecía, y su hijo había pagado el precio. El hombre que había ganado todas las batallas en el mundo corporativo se encontraba derrotado frente a la confesión inocente de un niño. Esa derrota dolía más que cualquier quiebra económica porque era personal, íntima e imperdonable. Intentó hablar, pero su voz se quebraba en cada intento. No sabía si pedir perdón, si gritar o si exigir explicaciones inmediatas. El niño lo miró a los ojos con una mezcla de miedo y esperanza, como si buscara en él al héroe que siempre creyó que era. Y Rodrigo entendió que ya no había tiempo para vacilaciones. Su hijo necesitaba certezas, necesitaba protección real, necesitaba a un padre presente. Esa revelación no era solo dolorosa, era una orden silenciosa para despertar de una vez por todas. La mujer, con un gesto arrogante y despectivo, soltó una frase que lo hizo hervir por dentro. Los niños exageran. Siempre inventan cosas para llamar la atención. Rodrigo apretó los dientes con tanta fuerza que casi se lastima la mandíbula. ¿Cómo podía tener el descaro de decir algo así frente al llanto desconsolado de un niño? No eran exageraciones, eran lágrimas verdaderas, hambre real, abandono cruel. Esa indiferencia lo golpeó como una bofetada invisible.
La furia comenzó a crecer en su interior, mezclándose con la culpa y con un dolor que lo desbordaba. Sintió que los muros de la sala lo oprimían. Todo lo que lo rodeaba se convirtió en un recordatorio de su ausencia. Cada lámpara elegante, cada adorno importado, todo parecía burlarse de él. ¿Qué clase de padre había sido? Había estado demasiado ocupado con fusiones, con juntas interminables, con cifras parpadeando en pantallas, mientras su hijo sufría en silencio. El descubrimiento lo desnudaba frente a sí mismo. Era millonario hacia afuera, pero un deudor en lo más importante de la vida. El niño repitió con voz débil: «Papá, no miento. Ella nunca me da nada cuando tú no estás». Esa frase cortó el aire como una cuchilla. Rodrigo lo abrazó más fuerte, deseando protegerlo de todo el mal del mundo. La fragilidad del cuerpo de su hijo le recordaba cuántas veces no estuvo ahí para sostenerlo. Era un dolor que no se podía medir con dinero ni cubrir con excusas. La verdad estaba ahí, clara, cruel y absoluta. Y esa verdad lo señalaba directamente a él, porque había confiado ciegamente sin mirar más allá. Por primera vez en años, Rodrigo sintió miedo. No miedo de perder su fortuna ni de fracasar en un negocio, sino miedo real de haber fallado irreversiblemente como padre. Esa sensación lo atravesaba de pies a cabeza. Se vio reflejado en los ojos del niño y se reconoció como lo que había sido: un ausente, un confiado, un ciego. La culpa lo quemaba, pero al mismo tiempo lo empujaba a reaccionar. Ya no podía permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. La mujer intentó levantarse del sofá como si aún tuviera el control de la situación. «Seguro no quiso comer lo que le preparé», agregó, fingiendo una calma que no sentía. Rodrigo la observó con un fuego en los ojos que nunca antes había sentido. Esa frase era otra daga. No era que el niño no quisiera comer, era que jamás había recibido nada. Era abandono disfrazado de rutina, y él, por estar ausente, se había convertido en cómplice silencioso. Esa revelación lo golpeaba una y otra vez como un eco imposible de silenciar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La respiración de Rodrigo se volvió agitada. El niño, sintiendo la tensión, se aferró más fuerte a su cuello. Rodrigo acariciaba su espalda con ternura, intentando transmitir seguridad, aunque por dentro estuviera destrozado. Ese contraste lo quebraba aún más. Un padre que debía ser una fortaleza, convertido en un hombre roto por la verdad de su hijo. Y en medio de ese dolor, una certeza crecía dentro de él. No podía permitir que esa historia se repitiera jamás. El precio había sido demasiado alto. La casa, tan elegante y silenciosa, parecía ahora un escenario de mentiras. Cada rincón estaba manchado por la traición descubierta, y Rodrigo recordó todas las veces que escuchó un «No te preocupes, yo lo cuido», y cómo había confiado sin dudar. Ahora entendía que esas palabras eran máscaras, y la máscara se había caído irremediablemente. Esa revelación era más dura que cualquier fracaso financiero, porque el costo no se medía en dinero, sino en la inocencia herida de un niño. Esa era la deuda más pesada de su vida. El niño, con su vocecita quebrada, volvió a repetir: «Tengo hambre, papá». Esa frase fue el detonante final. Rodrigo sintió que se le partía el corazón en dos. Ya no podía mirar atrás, ya no podía justificarse con trabajo ni promesas de futuro. El hambre de su hijo era presente, era ahora, y estaba ahí frente a él. La revelación no dejaba espacio para más excusas. Era la alarma que llevaba años ignorando, y esa verdad lo estaba obligando a despertar de golpe,
como quien abre los ojos en medio de un huracán. Rodrigo se mantuvo firme con el niño en brazos, sintiendo cada sollozo clavarse en su piel. Su mirada se endureció y en su pecho ardía una mezcla de ira y determinación. No podía quedarse paralizado. El descubrimiento debía llevarlo a actuar. Caminó hacia el centro de la sala, y cada paso era un retumbar de furia contenida. La mujer lo seguía con los ojos, intentando mantener la calma, pero ya no había vuelta atrás. Esa casa estaba a punto de presenciar un enfrentamiento inevitable. El padre acarició el rostro del niño, secando sus lágrimas con manos temblorosas. En ese gesto se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que su hijo sufriera hambre ni soledad. Esa promesa era silenciosa, pero lo llenaba de una fuerza nueva. Sin embargo, también sabía que las promesas no bastaban por sí solas. Tenía que enfrentar lo que había detrás de esa confesión, y la mujer sentada frente a él era el rostro de esa verdad dolorosa. Era hora de escuchar explicaciones, aunque supiera que serían inútiles. El aire en la sala se volvió pesado y denso. Rodrigo, con la mirada fija en ella, apretó los dientes y dejó escapar la primera pregunta que cortó el silencio como un bisturí. ¿Qué tienes que decir de esto? Su voz era seca, cargada de dolor. El niño, aferrado a su cuello, respiraba agitadamente, y en ese momento Rodrigo entendió que lo que estaba por escuchar no era una simple respuesta, sino el inicio de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. Frente a él, la mujer permanecía recostada con el celular aún en la mano, como si nada grave estuviera ocurriendo. Esa indiferencia era gasolina para el fuego que ardía en el pecho de Rodrigo. El momento de callar había terminado, y la verdad debía salir a la luz, aunque desgarrara la casa entera. Con voz firme, cortante como un cuchillo, lanzó la pregunta que cargaba en la garganta. «Explícame por qué mi hijo estaba buscando comida en la basura». El eco de sus palabras retumbó en las paredes, rompiendo el silencio tenso. La mujer lo miró de reojo, palideciendo al notar el tono que nunca antes había escuchado de él. Intentó disimular, enderezando la espalda y guardando el celular, pero sus labios temblorosos la delataban. La seguridad con la que siempre se había mostrado comenzaba a resquebrajarse. «Seguro exagera», murmuró nerviosa. «Quizá no quiso comer lo que le preparé». Su voz sonaba débil, sin convicción, como un guión mal aprendido. Rodrigo no podía creer lo que escuchaba. El niño seguía abrazado a su cuello y al escuchar esas palabras, negó con la cabeza, apretando los labios. Levantó su manita temblorosa y señaló directamente a la mujer. Con voz quebrada pero firme dijo: «No es cierto, papá. Ella nunca me da nada cuando tú no estás». Esa confesión lo dejó sin salida. El silencio que siguió fue insoportable. Ni los relojes de lujo, ni los adornos caros podían ocultar la crudeza de esas palabras. Rodrigo sintió que algo dentro de él se rompía en 1000 pedazos. La confianza, la imagen de seguridad que había construido en su mente, todo se desplomaba. La mujer buscó mantener la calma, pero sus ojos nerviosos la traicionaban. «Los niños inventan cosas. Lo hace para llamar tu atención», fue lo único que logró decir. Y esas palabras encendieron la furia contenida del empresario. Rodrigo dio un paso al frente, su mirada fija en ella como una sentencia. «¿Inventar? Eso dices. Llamar mi atención es llorar de hambre, revolver la basura mientras tú descansas con el teléfono en la mano». Su voz sonó seca, dura, llena de rabia. La mujer retrocedió en el sofá, incapaz de sostenerle la mirada. El niño seguía sollozando, repitiendo bajito: «Es verdad, papá, siempre es así». La sala se volvió un tribunal silencioso y cada palabra del niño era una sentencia que no podía refutarse. La mujer intentó acercarse levantando la voz. «Rodrigo, estás malinterpretando todo. Yo lo amo, tú lo sabes».
Pero esas palabras sonaban vacías, sin peso, como promesas rotas que el viento arrastraba. Rodrigo levantó la mano con firmeza y gritó: «¡Ni un paso más!». El eco de esa orden rebotó en las paredes. La mujer se quedó inmóvil con la boca entreabierta. El niño, aún en brazos, se estremeció, pero al mismo tiempo se aferró más fuerte al cuello de su padre, sintiendo en ese gesto la protección que tanto había esperado. Cada recuerdo atravesó la mente de Rodrigo como relámpagos. Todas las veces que confió ciegamente, todas las sonrisas falsas, todas las palabras que ahora parecían ensayadas. La rabia lo sacudía. No era solo la traición de ella, era también la culpa de él mismo por haberse ausentado, por no haber visto antes. Esa mezcla lo hacía temblar, pero también lo llenaba de una fuerza que jamás había sentido. Estaba frente a la mujer que había descuidado a su hijo, y ya no había espacio para excusas. Ella, desesperada, intentó cambiar de estrategia. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y con voz suplicante dijo: «Rodrigo, por favor, dame otra oportunidad. Fue un error. No lo volveré a hacer». El niño, al escucharla, escondió el rostro en el cuello de su padre, como si esas palabras fueran una amenaza más que una promesa. Rodrigo la miró con frialdad absoluta. «No hables de amor, no hables de errores, no después de condenar a un niño inocente a llorar de hambre en una casa llena de comida». La sentencia estaba lanzada. La tensión se volvió insoportable. La mujer intentó justificarse. «Estaba ocupada. Tú sabes que a veces no puedo con todo». Pero Rodrigo, con los ojos ardiendo de impotencia, replicó con dureza: «¿Ocupada? ¿Tanto que no podías darle un pedazo de pan a un niño? ¿Tanto que lo obligaste a buscar entre basura mientras tú descansabas? No lo llames estar ocupada. Se llama crueldad». Su voz retumbó como un martillo. El niño volvió a repetir entre lágrimas: «Es cierto, papá. Nunca me da nada». La verdad era irrefutable. El rostro de la mujer se desfiguró en desesperación. Buscaba palabras, pero ninguna podía borrar lo evidente. Rodrigo avanzó otro paso cargado de furia. «Jugaste con lo único que jamás debiste tocar, la inocencia de mi hijo, y eso no tiene perdón». El silencio volvió a caer como una losa pesada. La mujer lloraba, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de convencer a nadie. La máscara estaba rota y detrás de ella solo quedaba la verdad desnuda. Esa verdad que Rodrigo no estaba dispuesto a ignorar jamás. El niño, entre sollozos, volvió a hablar. «Papá, no quiero que ella se quede». Esas palabras fueron como un disparo directo al corazón de Rodrigo. Su hijo no solo estaba pidiendo comida, estaba pidiendo protección, estaba pidiendo que alguien lo defendiera. Esa súplica era más poderosa que cualquier grito. Rodrigo lo abrazó más fuerte, sintiendo cómo cada palabra lo empujaba hacia una decisión inevitable. No podía seguir compartiendo techo con quien había lastimado lo más valioso de su vida. La mujer, desesperada, se levantó del sofá. Quiso acercarse alargando la mano hacia el niño. «Déjame explicarle, Rodrigo. Yo lo amo». Pero Rodrigo retrocedió un paso, protegiendo al pequeño en su pecho. «No pronuncies esa palabra frente a él», dijo con voz grave. «El amor no abandona, el amor no permite hambre, el amor no descansa mientras un niño llora. Tú no sabes lo que significa esa palabra». El eco de su voz llenó la sala como un trueno, dejando a la mujer sin argumentos. La respiración de Rodrigo era cada vez más agitada, pero en sus ojos había una determinación férrea. El niño lo miraba con confianza, como si al fin reconociera al padre que tanto había esperado, y esa mirada le dio aún más fuerza. No era momento de titubear. El enfrentamiento había llegado a su punto más alto y no había espacio para medias tintas. Rodrigo sabía que la decisión que tomara marcaría un antes y un después en sus vidas. El silencio se volvió la antesala de lo inevitable.
La mujer intentó una última vez suavizar la tensión. «Podemos arreglarlo, Rodrigo. Te lo juro, no lo volveré a descuidar». Pero esas palabras caían al suelo como cristales rotos. Ya no había credibilidad, ya no había confianza. Rodrigo sostuvo al niño con un brazo y con el otro señaló la puerta principal. «Ya no tienes nada que decir. Este no es tu lugar, y nunca más volverás a tocar lo que más amo». Su voz sonaba como una sentencia definitiva. La mujer quedó inmóvil, pero sabía que no había marcha atrás. El niño dejó de llorar por un momento, miró la puerta y luego a su padre. Rodrigo sintió que ese silencio era un llamado a actuar de inmediato. No podía prolongar más la escena, no podía permitir un minuto más de duda. La tensión alcanzaba su punto máximo, y aunque la decisión ya estaba tomada en su corazón, sabía que el siguiente paso sería tan duro como necesario. Rodrigo caminó hacia la puerta principal con pasos firmes. Cada paso resonaba como un latido de justicia. La mujer lo siguió, con la mirada desesperada. «Por favor, dame otra oportunidad», gritó con la voz quebrada. Pero Rodrigo no se detuvo. Abrió la puerta de par en par y con una mano señaló la salida. «Lárgate y escucha bien. Nunca más volverás a poner un pie en esta casa ni a acercarte a él». El eco de esas palabras retumbó como una sentencia final. El aire se llenó de un silencio nuevo. Ella rompió en llanto, gritando insultos mezclados con súplicas, alegando que lo amaba, que amaba al niño. Pero esas frases sonaban vacías, incapaces de borrar la verdad. Rodrigo la observaba con el ceño fruncido, cada músculo de su rostro endurecido. «No pronuncies la palabra amor», respondió con dureza. «El amor no abandona. El amor no condena a un niño a llorar de hambre en una casa llena de comida». La sala se estremeció con la fuerza de su voz y la mujer quedó sin respuesta. El niño, aferrado al cuello de su padre, respiraba agitado, pero en sus ojos empezaba a brillar un destello de alivio. Sabía que algo estaba cambiando. Rodrigo lo sintió y apretó su mano pequeña como promesa silenciosa de protección. La mujer, derrotada, recogió algunas pertenencias a toda prisa. Finalmente, con la cara enrojecida y los ojos hinchados, cruzó la puerta dando un portazo. El ruido del golpe resonó en toda la casa. Fue como el final de un capítulo oscuro. Rodrigo permaneció quieto unos segundos, respirando con dificultad, con el niño aún en brazos. El eco del golpe se desvaneció lentamente, dejando un silencio distinto. Un silencio que dolía, pero al mismo tiempo liberaba. El empresario sabía que había tomado la decisión correcta, aunque el costo emocional fuera alto. Su hijo estaba seguro, y eso era lo único que importaba. El resto se podía reconstruir con el tiempo. La mujer gritaba aún desde afuera, insultos y súplicas mezcladas en una tormenta incoherente, pero Rodrigo no volvió a mirar atrás. Cerró la puerta con firmeza, como quien sella una herida profunda. Apoyó la frente contra la madera un instante, conteniendo el temblor de su cuerpo. El niño lo observaba en silencio, con la inocencia de quien acaba de presenciar una batalla que no debía ver. Rodrigo respiró hondo y lo abrazó con más fuerza. No había espacio para el arrepentimiento, solo para seguir adelante. Los ojos de Rodrigo ardían, pero ya no de rabia, sino de determinación. Había puesto fin a la mentira. Había expulsado de su vida a quien no merecía estar allí. Ahora todo dependía de él, y esa certeza lo llenaba de fuerza. El peso del trabajo, de los negocios, de la vida de apariencias, se volvió insignificante comparado con la responsabilidad que sentía en ese instante. Tenía en brazos a su verdadero tesoro, y lo protegería cueste lo que cueste. La decisión radical no era el final, era apenas el comienzo. Rodrigo se dejó caer en el sofá, con el niño aún en brazos. El pequeño lo miraba con ojos cansados, pero en ellos había algo nuevo: confianza. El padre acarició su cabello y susurró con voz temblorosa:
Nunca más, hijo, nunca. Más vas a pasar hambre ni soledad. El niño cerró los ojos, aferrándose a ese pecho que por fin lo defendía. Rodrigo sintió que la culpa lo atravesaba, pero al mismo tiempo nacía dentro de él una fuerza renovada. Era como si una parte de él hubiera despertado. La casa, antes fría y silenciosa, parecía respirar de otra manera. El portazo que había echado a la mujer aún resonaba, pero ahora era un eco de liberación. Rodrigo se dio cuenta de que esa decisión lo había marcado para siempre. Había roto con lo que lo mantenía ciego. Había derribado la fachada de seguridad, y aunque las heridas seguían abiertas, sabía que había elegido el camino correcto. El niño murmuró algo entre sueños. «Gracias, papá». Esas dos palabras bastaron para encenderle el alma. Rodrigo lo miró con ternura y sintió que cada sacrificio que viniera después valdría la pena. Ya no había reuniones importantes ni contratos millonarios que se interpusieran entre ellos. La decisión radical lo había puesto frente a su mayor verdad. Su hijo era lo único irreemplazable. Esa misma noche, Rodrigo no llamó a nadie. No pidió al servicio que preparara la cena. No encargó comida a domicilio. Decidió hacerlo él mismo con las manos que hasta entonces solo habían firmado contratos y sostenido plumas de lujo. Entró a la cocina, abrió el refrigerador y sacó lo primero que encontró: huevos, pan, un poco de leche. Con movimientos torpes, encendió la estufa y comenzó a cocinar. No era un chef, pero cada movimiento estaba lleno de amor y arrepentimiento. El niño lo miraba desde la mesa con los ojos todavía húmedos de tanto llorar. Rodrigo le sonrió con ternura, aunque por dentro se rompía en 1000 pedazos. «Hoy yo te voy a dar de comer», le dijo con voz suave, tratando de transmitirle calma. El pequeño no decía nada, solo lo observaba con esa mezcla de desconfianza y esperanza que nace cuando alguien ha sido lastimado demasiadas veces. Rodrigo sentía la presión de ese silencio como un examen que no podía reprobar. Cuando puso el plato caliente frente al niño, sus manos temblaban. El pequeño miró la comida como si dudara que fuera real. Luego, con una ansiedad que desgarraba, empezó a comer bocado tras bocado, sin detenerse. Rodrigo lo observaba en silencio, con lágrimas acumulándose en los ojos. Nunca había visto a su hijo devorar un plato con tanta desesperación. Cada mordida era una confesión muda de todo lo que había sufrido. Y él, sentado frente a la mesa, cargaba esa verdad como una losa. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que pudiera contenerlas. «Perdóname, hijo, perdóname por no haber visto antes lo que estabas viviendo», susurró entre dientes. El niño levantó la mirada apenas un segundo, y aunque no dijo nada, esa mirada fue suficiente para partirle el alma. Era la mirada de alguien que pedía presencia, no objetos, compañía, no lujos. Rodrigo se levantó y rodeó la mesa para abrazar a su hijo mientras seguía comiendo. Lo estrechó con un cuidado inmenso, como si fuera de cristal. Sentía el calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo y en ese abrazo comprendió lo que nunca había querido aceptar, que había fallado como padre. Pero también comprendió que aún estaba a tiempo de enmendar, de comenzar de nuevo. Ese pensamiento le dio fuerzas. Ya no era momento de culparse, era momento de actuar. Después de la cena, tomó de la mano a su hijo y lo llevó a su habitación. El niño parecía sorprendido, como si no supiera qué esperar. Rodrigo lo ayudó a ponerse el pijama, lo arropó con cuidado y se sentó a su lado, acariciando su cabello hasta que los ojitos se fueron cerrando. Era la primera vez en mucho tiempo que Rodrigo se quedaba ahí acompañando el sueño de su hijo. El silencio de la habitación se llenó de un calor distinto, un calor de hogar. Él no se movió. Permaneció sentado junto a la cama, escuchando la respiración tranquila del niño.
En su mente se repetían una y otra vez las escenas de esa tarde: el cubo de basura, el pan duro, las lágrimas. Se juró a sí mismo que jamás volvería a delegar lo que solo un padre podía dar. No más excusas de trabajo, no más ausencias disfrazadas de sacrificio. Las horas pasaron y Rodrigo no logró dormir. Se quedó mirando el techo, recordando cada sonrisa falsa de la mujer que había expulsado, cada promesa rota. La culpa era un peso inmenso, pero al mismo tiempo era un motor. Ese dolor se transformaba en combustible para una nueva vida. Sentía que había despertado de un sueño largo y que por fin podía ver con claridad lo que realmente importaba. Al amanecer, entró a la cocina con una decisión firme. Preparó el desayuno él mismo. Despertó a su hijo con una sonrisa y lo sentó a la mesa. El niño, aún somnoliento, lo miró sorprendido. Rodrigo se sentó frente a él y le dijo: «Hoy empezamos de nuevo, solo tú y yo». Esas palabras fueron como una promesa grabada en piedra. El pequeño sonrió tímidamente y ese gesto iluminó la mañana más que cualquier sol que Rodrigo hubiera visto en su vida. Los días siguientes fueron un cambio radical. Rodrigo canceló reuniones innecesarias, delegó negocios que antes no soltaba por nada. Cada minuto libre era para su hijo. Lo llevaba al colegio de la mano, lo recogía con una sonrisa, cocinaban juntos por las noches. Descubrió que esos momentos sencillos tenían un valor incalculable. Lo que antes parecía rutina, ahora era un tesoro. Y cada risa del niño era una confirmación de que estaba tomando el camino correcto. En el parque, Rodrigo le enseñaba a andar en bicicleta. Al principio, el niño dudaba, pero con el apoyo de su padre fue tomando confianza. Cada pedaleo era una victoria, cada risa un regalo. Rodrigo lo miraba con orgullo, sintiendo que estaba recuperando el tiempo perdido. Ya no era el millonario ocupado que llegaba tarde a casa. Era un padre presente, dispuesto a ensuciarse los zapatos en el pasto, a correr detrás de la bicicleta, a celebrar cada caída como parte del aprendizaje. Las noches también cambiaron. Ya no eran silenciosas y frías. Ahora estaban llenas de cuentos, de conversaciones simples, de abrazos antes de dormir. Rodrigo aprendió a escuchar las pequeñas historias de su hijo, los detalles de su día, las preguntas inocentes que antes nunca tenía tiempo de responder. En esas charlas descubría un mundo nuevo, el mundo que había estado ignorando por años. Y cada palabra del niño era una lección más profunda que cualquier libro de negocios. El corazón de Rodrigo comenzó a sanar en esos momentos. La culpa seguía ahí, pero se transformaba en determinación. Cada sonrisa del niño era un recordatorio de que el amor no se compra, se demuestra. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en los ojos brillantes de su hijo cuando se sentía amado. Esa revelación lo cambiaba todo. Era como si por fin hubiera encontrado el verdadero sentido de su vida. El empresario exitoso que todos admiraban había quedado atrás. Ahora era simplemente Rodrigo, un padre aprendiendo a estar presente. Descubrió que no necesitaba más títulos, ni más contratos, ni más lujos. Lo único que necesitaba era estar ahí, tomando de la mano a su hijo, construyendo juntos recuerdos que ningún dinero podía comprar. Una tarde, mientras veía a su hijo reír en el parque, Rodrigo cerró los ojos y respiró profundo. El aire fresco le llenó los pulmones y en ese respiro entendió que había recuperado algo invaluable: la conexión con lo esencial. No era un hombre perfecto, ni pretendía serlo, pero había tomado la decisión correcta: dejar de vivir para el trabajo y empezar a vivir para su hijo. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto. Ya no eran jornadas dominadas por el ruido del teléfono ni por la presión de las reuniones interminables.
Ahora las mañanas de Rodrigo tenían el sonido de una risa infantil, el olor del café mezclado con pan recién tostado y la calma de saber que lo más importante estaba frente a él. Su hijo despertaba cada día con una sonrisa más amplia, y esa sonrisa era la prueba de que estaban construyendo un nuevo comienzo juntos. En la cocina ya no se escuchaba el silencio frío. Ahora había platos compartidos, voces mezcladas con el aroma de comidas sencillas. Rodrigo aprendió a preparar recetas básicas, no para impresionar, sino para estar ahí, sirviendo a su hijo con sus propias manos. Cada comida era una declaración. Aquí estoy contigo, y nunca más vas a tener que buscar entre la basura lo que mereces recibir de mí. El niño comenzó a recuperar algo que había perdido: la confianza. Poco a poco dejó de mirar la basura con la desesperación de antes. Ahora sabía que siempre habría alguien para darle lo que necesitaba. Su risa volvió a llenar la casa. Su voz volvió a sonar fuerte y su mirada se volvió luminosa. Rodrigo observaba ese renacer con lágrimas discretas, sabiendo que lo más valioso no se medía en monedas ni en inversiones, sino en la vida de ese pequeño que lo necesitaba presente, no ausente. Las noches se convirtieron en rituales de unión. Rodrigo le contaba cuentos antes de dormir, historias improvisadas donde el héroe siempre era un niño valiente que vencía obstáculos con la ayuda de su padre. El pequeño escuchaba con ojos brillantes y cada noche pedía una nueva historia. Rodrigo descubrió que en esos cuentos también se narraba su propia redención. Hubo momentos de reflexión en silencio donde Rodrigo se preguntaba cómo había sido capaz de vivir tantos años ciego a lo esencial. Recordaba las noches en vela en oficinas frías, convencido de que lo hacía por el futuro de su hijo. Ahora entendía que el futuro se construye en el presente con abrazos, con tiempo, con escucha. El dinero puede abrir puertas, pero nunca podrá llenar los vacíos que deja la ausencia. Los conocidos de Rodrigo comenzaron a notar el cambio. Ya no era el empresario inalcanzable, siempre ocupado y distante. Ahora lo veían más humano, más cercano, más auténtico. Algunos no entendían cómo había dejado de lado reuniones millonarias por tardes de juegos, pero él sonreía en silencio porque sabía que nadie más necesitaba comprenderlo. La única aprobación que le importaba era la de ese pequeño que corría hacia sus brazos cada tarde. El millonario aprendió a valorar lo sencillo: una risa compartida en la mesa, un dibujo hecho con crayones, una conversación inocente en el camino a casa. Descubrió que esas pequeñas cosas eran tesoros invisibles que el dinero nunca podría comprar. El niño, cada vez más seguro, empezó a hablar de sueños. Quería aprender a nadar, quería viajar, quería jugar en el mar. Rodrigo lo escuchaba con atención y le prometía que lo acompañaría en cada paso. Y esa promesa no era como las que hacía antes. Ahora eran compromisos reales, compromisos que se cumplían con presencia, con hechos, con amor. Una tarde, mientras cocinaban juntos, el niño lo miró y le dijo: «Papá, ahora sí me siento feliz». Rodrigo sintió que el corazón le estallaba de alegría. Esa frase tan simple era la recompensa más grande de su vida. No había premio, reconocimiento ni cifra bancaria que se comparara con esas palabras. Supo entonces que había encontrado lo que siempre había buscado sin saberlo: el verdadero éxito, el que se mide en felicidad compartida, no en balances financieros. Rodrigo entendió que la riqueza real no estaba en los bienes materiales, sino en la dignidad, en el respeto y en el amor. Que ningún lujo vale la pena si descuidas lo más sagrado. Que la mayor herencia que podía dejar a su hijo no era dinero, sino valores, tiempo y un corazón presente.
Esa revelación lo acompañaría siempre, grabada en el alma como una brújula que lo mantendría en el camino correcto. Y así, mientras sostenía la mano de su hijo en una caminata tranquila, Rodrigo miró el cielo y sonrió. Había perdido mucho tiempo, sí, pero ahora tenía la oportunidad de vivir cada instante con plenitud. Su mayor riqueza estaba justo ahí, en esa pequeña mano aferrada a la suya, en esa risa que lo llenaba de paz. Y en silencio se prometió nunca volver a olvidar lo esencial, porque la verdadera fortuna no se guarda en bancos, se guarda en el corazón de quienes amamos. Y esta historia nos deja una gran lección. La verdadera riqueza está en estar presentes, no en acumular cosas. ¿Cuántas veces dejamos pasar lo esencial por lo que creemos urgente? Quiero que me digas en los comentarios desde dónde y en qué momento del día estás viendo esta historia, porque tu experiencia importa. Dale like y suscríbete, porque si disfrutas de relatos que mueven el alma y te hacen reflexionar, aquí siempre tendrás un motivo para emocionarte. Activa las notificaciones porque en Cuentos que Enamoran hay nuevas historias todos los días. Que Dios bendiga tu vida y tu familia. Hasta la próxima historia.